templanza en las 12 rosas de la corona crística. En nombre del Círculo Rosacruciano Veritatis Solis, Frater Saulo te saluda. Querido frater, querida soror. Hablaremos sobre el mito del andrógino divino. En el banquete texto creado por Platón, se encuentra este mito del andrógino también denominado como mito de Aristófanes, por ser el personaje de este nombre quien lo relata. Este diálogo junto con el Lisis y el Fedro tiene por objeto el tema del amor, y se desarrolla justo después de la comida, en el momento de la bebida o simposio propiamente dicho. En cuanto a su denominación de andrógino se debe al contenido dado, que bajo ese nombre se designan a seres que reúnen los dos sexos. En el turno que le toca hablar a Aristófanes, este afirma que los hombres no se dan cuenta del poder del amor. Y como amor es de entre los dioses, el más aliado de los hombres y el médico de sus males, va a intentar explicar a través del mito del andrógino su esencia a través de las modificaciones que sufrió la naturaleza humana a lo largo de su historia. A continuación transmitiremos el discurso de Aristófanes. En primer lugar, 3 eran los sexos de los hombres, no 2 como ahora conocemos, masculino y femenino, sino que había además un tercero que era común a esos 2, del cual perdura aún el nombre aunque él mismo haya desaparecido. El andrógino en efecto, era entonces una sola cosa en cuanto a figura y nombre, que participaba de uno y otro sexo masculino y femenino, mientras que ahora no es sino un hombre que yace en la ignominia. En segundo lugar, la figura de cada individuo era por completo esférica, con la espalda y los costados en forma de círculo, tenía 4 brazos y igual número de piernas que de brazos. Tenía 2 rostros sobre un cuello circular, iguales en todo y una cabeza sola, sobre estos 2 rostros, situados en direcciones opuestas, contaba también con 4 orejas, 2 órganos sexuales y todo lo demás, según puede uno imaginarse de acuerdo con lo descrito hasta aquí. Caminaba además erecto tal como lo hacemos ahora, en cualquiera de las 2 direcciones que quisiera, mas cada vez que se lanzaba a correr rápidamente, del mismo modo que ahora los saltimbanquis dan volteretas haciendo girar sus piernas hasta alcanzar la posición vertical, avanzaba rápidamente dando vueltas, apoyándose en los 8 miembros que tenía entonces. Eran 3 los sexos y con tales características por la siguiente razón: lo masculino era en un principio descendiente del sol, lo femenino de la tierra, y lo que participaba de ambos de la luna, porque también la luna participa de lo uno y de lo otro. Y precisamente eran circulares ellos mismos y su manera de avanzar era semejante a sus progenitores. Eran pues, terribles por su fuerza y su vigor y tenían gran arrogancia, hasta el punto de que atentaron contra los dioses. Y lo que dice Homero de Oto y Esfialtes, se dice también de ellos, intentaron ascender al cielo para atacar a los dioses. Entonces Zeus y los demás dioses deliberaron lo que debían hacer con ellos, y se encontraban ante un dilema ya que ni podían matarlos ni hacer desaparecer su raza, fulminándolos con el rayo tal como hicieron con los gigantes, porque entonces desaparecerían los honores y sacrificios que los hombres les tributaban. Tras mucho pensarlo, al fin Zeus tuvo una idea y dijo: me parece que tengo una estratagema para que continúe habiendo hombres y dejen de ser insolentes, los haremos más débiles. Ahora mismo, en efecto voy a cortarlos en 2 a cada uno, y así serán al mismo tiempo más débiles y más útiles para nosotros. Caminarán erectos sobre 2 piernas, pero si todavía nos parece que son altaneros y que no están dispuestos a mantenerse tranquilos, de nuevo otra vez los cortaré en 2, de suerte que avanzarán sobre una sola pierna, saltando solo con una pata coja. Dicho esto, fue cortando a los hombres en 2, como los que cortan las hierbas y las ponen a secar o como los que cortan los huevos con crines. Y a todo aquel al que iba cortando, ordenaba a Apolo que le diera la vuelta al rostro a la mitad del cuello en el sentido del corte, para que al contemplar su seccionamiento, el hombre fuera más moderado, y le ordenaba también curarle lo demás. Apolo le iba dando la vuelta al rostro y recogiendo la piel que sobraba de todas partes en lo que ahora llamamos vientre, como ocurre con las bolsas cerradas con cordel, la ataba haciendo un solo agujero en mitad del vientre, precisamente en lo que llaman ombligo. En cuanto al resto de las arrugas, la mayoría las alisó y conformó el pecho sirviéndose de un instrumento semejante al que emplean los zapateros para alisar sobre la horma las arrugas de los cueros. Mas dejó unas pocas, las que se encuentran alrededor del vientre mismo y del ombligo, para que fueran recordatorio de lo que en el antaño sucedió.
Así pues, una vez que la naturaleza de este ser quedó cortada en dos, cada parte echaba de menos a su mitad, y se reunía con ella, se rodeaban con sus brazos, se abrazaban la una a la otra, anhelando ser una sola naturaleza, y morían por hambre y por su absoluta inactividad, al no querer hacer nada los unos separados de los otros. Y cada vez que moría una de las mitades y sobrevivía la otra, la que sobrevivía buscaba a otra y se abrazaba a ella, ya se tropezara con la mitad de una mujer entera, lo que precisamente llamamos ahora mujer, o con la mitad de un hombre, y de esta manera perecían. Mas se compadeció Zeus y se ingenió otro recurso, trasladó sus órganos genitales a la parte delantera, porque hasta entonces los tenían también por fuera, y engendraban y parían no los unos en los otros, sino en la tierra, como las cigarras. Los trasladó de esta manera a su parte delantera e hizo que por medio de ellos tuviera lugar la concepción en ellos mismos, a través de lo masculino en lo femenino, a fin de que si en el abrazo se encontraba hombre con mujer, engendraran y siguiera existiendo la especie. Mientras que si se encontraba hombre con hombre, hubiera al menos plenitud del contacto. Desde hace tanto tiempo, es el amor de unos a otros innato en los hombres y aglutinador de la antigua naturaleza, y trata de hacer un solo individuo de dos y de curar la naturaleza humana. Cada uno de nosotros es por tanto una contraseña de hombre, al haber quedado seccionados como los lenguados, en dos de uno que éramos. Por eso buscan continuamente cada uno su propia contraseña. En consecuencia, ¿cuántos hombres son sección del ser común que en aquel tiempo se llamaba andrógino, son aficionados a las mujeres, y la mayoría de los adúlteros proceden de este sexo, y a su vez, cuántas mujeres son aficionadas a los hombres y adúlteras proceden así también de este sexo? Pero cuántas mujeres son sección de mujer, no prestan mucha atención a los hombres, sino que se interesan más bien por las mujeres, y las lesbianas proceden de este sexo. En cambio, cuantos son sección de varón, persiguen a los varones, y mientras son niños, como son rodajitas de varón, aman a los hombres y disfrutan estando acostados y abrazados con los hombres, y son estos los mejores de los niños y muchachos, por ser los más viriles por naturaleza. Hay quienes, en cambio, afirman que son unos desvergonzados, pero se equivocan, pues no hacen esto por desvergüenza, sino por audacia, hombría y virilidad, porque desean abrazarse a lo que es semejante a ellos. Y una clarísima prueba de ello es que cuando llegan a su completo desarrollo, los de tal naturaleza son los únicos que resultan viriles en los asuntos políticos. Y cuando se hacen hombres, aman a los muchachos y no se preocupan del matrimonio ni de la procreación de hijos por inclinación natural, sino obligados por la ley, pues les basta pasarse la vida unos con otros sin casarse. En consecuencia, la persona de tal naturaleza sin duda se hace amante de los muchachos y amigo de su amante, ya que siempre siente predilección por lo que les es connatural. Así pues, cuando se tropiezan con aquella verdadera mitad de sí mismos, tanto el amante de los muchachos como cualquier otro, entonces sienten un maravilloso impacto de amistad, de afinidad y de amor, de manera que no están dispuestos, por así decirlo, a separarse unos de otros ni siquiera un instante. Y los que pasan la vida entera en mutua compañía son estos, que ni siquiera sabrían decir lo que quieren obtener unos de otros. Nadie en efecto podría creer que lo que pretenden es la unión en los placeres sexuales, y que es ese precisamente el motivo por el que el uno se complace en la compañía del otro con tan gran empeño. Al contrario, el alma de cada uno es evidente que desea otra cosa que no puede decir con palabras, sino que adivina lo que desea y lo expresa enigmáticamente. Y si cuando están acostados juntos se les presentara Hefesto con sus instrumentos y les preguntara qué es lo que deseáis obtener el uno del otro, y si al no saber ellos qué contestar, les volviera a preguntar acaso lo que anheláis es estar juntos lo más posible el uno del otro, de suerte que ni de noche ni de día os faltéis el uno al otro. Porque si es eso lo que anheláis, estoy dispuesto a fundiros y a unir vuestras naturalezas en una misma, de forma que siendo dos lleguéis a ser uno solo. Y mientras viváis como si fuerais uno solo, viváis los dos en común, al final cuando hayáis muerto, allí también en el Hades, en lugar de dos seáis uno muertos ambos en común. Mirad si es esto lo que anheláis, y si os dais por satisfechos con conseguirlo. Al oír esto, sabemos que ni siquiera uno solo se negaría ni dejaría ver que desea otra cosa, sino que sencillamente creería haber escuchado lo que anhelaba desde hacía tiempo, es decir, unirse y fundirse con el amado y llegar a ser uno solo de dos que eran.
Pues la causa de esto es que nuestra antigua naturaleza era esa que se ha dicho y éramos un todo, en consecuencia el anhelo y la persecución de ese todo recibe el nombre de amor. Antes, como digo, éramos un solo ser, pero ahora por la falta cometida hemos quedado separados por la divinidad, como los arcadios por los lacedemonios. Existe pues el temor de que si no somos ordenados en nuestras relaciones con los dioses, seamos de nuevo divididos y vayamos de acá para allá a la manera de los que están esculpidos de perfil en las estelas, aserrados en dos por las narices, convertidos en medias tablas. Por eso todo hombre debe exhortar a los demás a mostrarse piadosos en todo con los dioses, a fin de que evitemos unas cosas y consigamos otras, teniendo a Eros como guía y caudillo nuestro. Que nadie obre contra él, pues obra contra los dioses, porque si nos hacemos amigos y nos reconciliamos con Dios, descubriremos y nos encontraremos con nuestros amados correspondientes, cosa que ahora logran solo unos pocos. Y que no me interrumpa Erixímaco y se burle de mi discurso, pensando que me refiero a Pausanias y Agatón, pues tal vez dé la casualidad de que ellos sean de esos y ambos varones por naturaleza, sino que claro está que me estoy refiriendo a todos, hombres y mujeres, cuando digo que nuestra raza solo podría llegar a ser feliz si lleváramos a su culminación el amor y cada uno encontrara su propio amado, retornando a su antigua naturaleza. Y si esto es lo mejor, forzosamente, en las circunstancias actuales lo mejor ha de ser lo que esté más cerca de ese ideal, esto es encontrar un amado cuya naturaleza corresponda a nuestra índole. Por consiguiente, si queremos celebrar al Dios causante de esto, con justicia celebraríamos a Eros, que en el presente es nuestra mayor ayuda, conduciéndonos hacia lo que nos es afín, y para el futuro nos proporciona las mayores esperanzas de que si mostramos piedad para con los dioses, nos restablecerá en nuestra antigua naturaleza y nos curará hasta hacernos dichosos y felices. Este es, Erixímaco, concluyó Aristófanes, notablemente mi discurso acerca de Eros, y como veis es diferente del tuyo. Así termina el diálogo inmortal plasmado en el banquete. Tenemos que entender que la bisexualidad era algo común en Grecia, y que Platón no plasmó este mito porque sí, él fue iniciado en los grandes misterios iniciáticos a la edad de 49 años. La iniciación tuvo lugar en una de las cámaras subterráneas de la Gran Pirámide en Egipto. La tabla isíaca formaba parte del altar ante el cual el divino Platón recibió lo que siempre había sido suyo, pero por medio de la ceremonia de los misterios encendió y hizo patente en él. Con este ascenso, después de 3 días en la gran cámara, fue recibido por el hierofante de la pirámide y se le entregaron las enseñanzas esotéricas de manera verbal acompañadas por el símbolo apropiado. Después de otros 3 meses de su viaje iniciático en las cámaras de la pirámide, Platón salió al mundo con la misión de llevar a cabo la obra de la Gran Orden, como antes lo realizaron el gran Pitágoras y Orfeo. Entre los misterios que recibió el buen Platón, estaban las enseñanzas de las razas anteriores a los arios, y el mito del andrógino divino trata de la segunda raza raíz o hiperbórea. Esta raza apareció en el escenario terrestre como resultado de las incesantes transformaciones que a través del tiempo experimentó la primera gran raza raíz. Habitó las regiones boreales que como herradura continental circundan el casquete polar norte, ocupando el actual norte de Asia, Groenlandia, Suecia, Noruega, etc. Extendiéndose hasta las Islas Británicas. Esta fue una época de variadísimas mutaciones en la naturaleza. Gran diversidad de especies se gestaron en el tubo de ensayo de la naturaleza, cuyos 3 reinos todavía no estaban del todo diferenciados. El clima era tropical y la tierra cubierta de gran vegetación. El ser humano continuaba siendo andrógino, reproduciéndose por brotación, sistema que continúa activo en los vegetales. Es imposible hallar restos de las primeras razas primigenias porque la Tierra estaba constituida de protomateria, semietérica, semifísica. Solo en las memorias de la naturaleza pueden los grandes clarividentes estudiar la historia de estas razas. Los hiperbóreos se reproducían por brotación. Les salía un bebé como si fuera una rama. Lo arrancaban a cierto punto y ya era una criatura más. Era una raza muy espiritual y guerrera por naturaleza. Ellos efectuaban sus guerras más bien de tipo espiritual. Ellos eran gobernados por los dioses directamente. Ellos sentían la espiritualidad, por ejemplo, cuando veían un bosque no lo observaban como nosotros. Sino que ellos veían al bosque y a sus elementales y toda su estructura etérica.
Al ver también otro planeta podían ver la vida que había allí. Terminaron como raza unos involucionando y otros evolucionando. Decían los antiguos aztecas que fueron tragados por huracanes. Los que evolucionaron pasaron al astral y los que se rezagaron se convirtieron en antropoides. Si tu interés es seguir indagando en nuestros conocimientos, te invitamos a estudiar en nuestra fraternidad donde las enseñanzas son gratuitas, trabajando con el único fin de elevar a la humanidad. Luz, vida y amor.